Buenas noches, mi nombre es Luz Astrid Barrios y voy a hacer la presentación del segundo parcial de estadística. El primer ejercicio dice: como contador de una empresa se desea probar la eficiencia de 3 máquinas y se decide tomar muestras de cada máquina para ver los resultados. El nivel de significancia es del 0,5%. Aquí el planteamiento es cuál de las 3 máquinas es la más eficiente. Entonces tenemos la hipótesis nula, que viene a ser un parámetro igual a un valor hipotético, y la hipótesis alternativa, que viene a ser un parámetro o más pequeño o más grande o diferente al valor patético de la hipótesis nula. Aquí representamos este valor del número de máquinas, la cantidad de muestras que suman las 3 máquinas, viene a ser 12, y el nivel de significancia. Aquí tenemos las fórmulas aplicadas en la prueba de hipótesis y son las siguientes. SST, que es la suma de cuadrados, SSTR, que es la suma de cuadrados tratamiento, SST, que viene a ser la suma de estos dos. Aquí tenemos la tabla de ANOVA, que ya la miraremos más adelante. Entonces volvemos a retomar los datos de las 3 máquinas. Sacamos el promedio de las 3 máquinas. Este promedio se saca del primer dato al último dato. Sumamos el promedio de las 3 máquinas, que nos da 174. Tomamos el número de muestras, que viene a ser por cada máquina 1, 2, 3, 4. Todas son iguales y los ponemos acá. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, esta fórmula es que sacamos ese valor, lo sacamos de la gran media, que viene a ser 58. Esta media la sacamos del promedio del primer valor y el gran total. Entonces, esto lo sacamos de restar la gran media del valor promedio para todos, elevado al cuadrado. Aquí tenemos un cuadrito que son las distancias al cuadrado. Le dio el valor de empresa A al primero, empresa B al segunda máquina y empresa C. Estas distancias al cuadrado tenemos la fórmula. ¿Cómo la sacamos? Tomamos el primer valor de la primera máquina, y si fuera 0, a esto le restamos la gran media y lo elevamos al cuadrado. Así para todos los datos de las 3 empresas. Aquí tomamos el cuadrado y media, que viene a ser el promedio de las 3 máquinas dividido por el valor de los 12 muestras. Nos da este valor. Esto es la suma de las distancias al cuadrado de todas estas. Nos da este valor. Este valor 992 es la suma de los cuadrados de tratamiento, que en este caso viene a ser 4 por 4 más 4 por 144 más 4 por 100. Nos da este valor de 992, y este viene a ser la resta de estos dos. Aquí tenemos la tabla de ANOVA. Entonces, entre los grupos colocamos el CS, el cuadrado de tratamiento, el total, y lo sumamos. Aquí tenemos los grados de libertad, que en este caso R-1. Entonces son 3 máquinas menos 1, nos dan 2.
cogemos el número de datos que son, de muestras que son 12, le restamos 3, nos da 9, sumamos. Este valor nos da de dividir 992 en 2, que bien, ms significa cuadrado medio del error. 90 dividido en 9 nos da 10 y este valor de frecuencia nos da, dividiendo 496 en 10. Sacamos el valor, el promedio del valor que se hace dividiendo, sacamos una distribución de frecuencia entre este valor de 49,6 por los 2 grados de libertad. Y sacamos una inversa de frecuencia que viene a ser el valor de C15. En este caso es el nivel de significancia con los grados de libertad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dado que el valor, es decir, menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 99% podemos afirmar que existe una diferencia en la duración en horas de las 3 máquinas. Este es el planteamiento formal, la hipótesis nula, la alterna. Aquí tenemos la fórmula de estadística de prueba y la gráfica de la zona de rechazo. Entonces, la zona azul es una zona de rechazo y está delimitada por el valor crítico de f, que en este caso es 4.25. Dado que el estadístico de prueba es igual a 49.6, el valor cae en zona de rechazo y se invalida la hipótesis nula. La gráfica corresponde a la función de distribución con grados de libertad 2 en el numerador y 9 en el denominador. Seguimos con el punto 2. El punto 2 se utiliza el mismo procedimiento que el punto 1. Aquí tenemos el número de rutas, la cantidad de muestras, el nivel de significancia. Volvemos y sacamos el promedio, el número de muestras con la fórmula y la gran media. Sacamos todos los valores de distancias al cuadrado. Aquí colocamos el cuadrado de media, la suma de cuadrados de distancia, la suma de cuadrados de tratamiento y el total de estas dos. Aplicamos la tabla de ANOVA con los valores entre los grupos, dentro de los grupos el total, los grados de libertad, sacamos los datos acá, la frecuencia, la distribución de frecuencia y la inversión crítica. Conclusión: dado que el valor es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 95%, podemos afirmar que los tiempos del trayecto entre las 4 rutas son similares. Está el planteamiento formal y la gráfica de la zona de rechazo. Entonces, la zona azul es una zona de rechazo y está limitada por el valor crítico, que en este caso es de 3.23. Dado que el estadístico de prueba es igual a 1.61, aquí tenemos el 3.23, como lo mostramos ahí. Cae en zona de aceptación y no se rechaza la hipótesis nula. La gráfica corresponde a la función de distribución con grados de libertad 3 en el numerador y 16 en el denominador, que vienen a ser estos dos datos. Bueno, el tercer es el punto 3. Se aplica exactamente el mismo procedimiento que el primero y el 2, con la diferencia que dentro de las muestras en la empresa A faltan 4 días, en la empresa B 2 días y en la empresa D 1 día. Nuevamente tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alterna, el número de datos, las muestras
En este caso el nivel de significancia es del 0,1%. Volvemos y tomamos los datos, sacamos la media, sacamos el gran total del promedio de las cuatro rutas. Ah, no, perdóname. Del portafolio de las acciones. Hacemos lo mismo de distancias al cuadrado. Sacamos el cuadrado de la media, la suma de cuadrados a distancia. Ahí están todas las fórmulas. La suma de cuadrados de tratamiento y el total. Volvemos y aplicamos la tabla ANOVA con el resultado de las fórmulas, los grados de libertad. Conclusión: dado que el valor es muy superior al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 99%, porque fue el 1% de significancia, podemos afirmar que no hay diferencia en la tasa promedio del valor de las acciones de las 4 empresas que conforman el portafolio de inversiones. Tenemos el planteamiento formal, la hipótesis nula, la alterna, la estadística de prueba. Y tenemos la gráfica. La zona azul es zona de rechazo y está limitada por el valor crítico de F, que en este caso es de 5,18. Aquí lo tenemos. Que el estadístico de prueba es igual a 0,15, cae en zona de aceptación y no se rechaza la hipótesis nula. La gráfica corresponde a la función de distribución con grado de libertad 3 en el numerador y 17 en el denominador. Muchas gracias.